En este video hablaremos acerca de la inflación. Más precisamente tomaremos como estudio de caso la inflación en la historia de la República Argentina. Mucho más puntualmente en dos momentos históricos de nuestro país, el momento más alto de inflación y el momento de menor inflación, comparando qué medidas se tomaron, quiénes eran los responsables de la economía en ese momento, cuál fue el rol del Banco Central, si es que tenía un rol en ese momento, y el por qué se llegaron hasta esas situaciones tan extremas de un lado y del otro. Y por último, una conclusión final en la cual hablaremos acerca de qué hemos aprendido de esos momentos y qué hemos aprendido de la historia inflacionaria de nuestro país y ver si hoy en día, en la actualidad y en este contexto de pandemia, realmente estamos aplicando buenas políticas inflacionarias o estamos cometiendo los mismos errores que en el pasado. Yendo a nuestro estudio de caso, vamos a arrancar por el momento de mayor inflación en la historia de la Argentina, la cual no se dio a raíz de una medida económica particular o de un ministro de Economía en particular, sino de un contexto y de un periodo de grandes cambios y de grandes recesiones en nuestra historia. Para ello nos situamos en la presidencia de Raúl Alfonsín en el año 1983, más precisamente en la de su primer ministro de Economía, Bernardo Grinspoon, el cual recibe el ministerio padeciendo una fuerte crisis en relación a la deuda externa y el cual quería que se auditara la deuda y que se declare nulidad por ilegítima. Además, anuncia un club de deudores, el cual es desmantelado por presión de los acreedores, del FMI y otros grupos. Grinspoon apuntaba a un fuerte aumento de salarios, control de tarifas y tipo de cambio alto. 15 meses después de haber asumido, la inflación era de un 626% anual, lo que lo lleva al final de su gestión. Es sucedido por Juan Vital Sorbuller, el cual idea el Plan Austral. Un plan el cual le quitó 3 ceros a la moneda argentina en el momento, cambiándole su denominación pero no el respaldo. En este caso era respaldo por emisión. Se anunciaron medidas de ajuste fiscal y una meta de déficit para ese año, que claramente no se cumplieron. Que aunque la inflación mensual, justo en ese momento que se anunciaron estas medidas, fue de un 2%, que fue una de las tasas más bajas del año 1975, para fin de ese año totalizó un 688% anual, llevando a otra catástrofe económica para la Argentina. Luego sucedieron varios planes económicos, pero vamos a situarnos en uno que fue el quiebre de nuestro país. Luego de que la presidencia de Raúl Alfonsín llegara a su fin y asumiera el señor Carlos Menem, se idea el Plan Bonex. Este plan, el cual fue ideado por Antonio Herman González, este plan consistió en el canje compulsivo de los depósitos a plazo fijo por títulos públicos denominados Bonex 89, el cual agravó la fuerte recesión en la que se encontraba la economía argentina en ese momento. De todos modos, aunque la idea de este plan era reducir la inflación, esta siguió siendo muy elevada durante el resto del año y llegó a niveles de inflación pre-mayo del 89, en febrero de 1991 a 582%. Si nos centramos en este periodo, desde las últimas presidencias militares hasta el fin del gobierno de Alfonsín y el inicio del gobierno de Menem, se da que se llegó a un pico inflacionario histórico en Argentina de 20.262%. Luego de este contexto hiperinflacionario en la historia de nuestro país, llega la asunción de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. Él idea el plan de la convertibilidad, en el cual se fija el valor de una moneda con el de otra considerada más estable u otro patrón, en este caso el dólar. Por ello, nuestra moneda valía lo mismo que el dólar, y se había restringido la emisión de nuestra moneda para que esté siempre respaldada por el dólar. Esto nos llevó a tener una inflación de 1%, 0% y hasta nos llevó a tener un contexto de deflación. Pero aunque parecía solucionado el problema de la inflación en nuestro país y que ya era un tema erradicado, empezaron a suceder otros problemas que empezaron a darse a conocer y a salir a la luz, ya que el tema inflacionario estaba tapado. ¿Qué pasó? Se empezó a financiar la deuda con la emisión de bonos y de títulos públicos. Esto ya que obviamente no se podía emitir moneda. Además, veníamos de varios aumentos en el gasto público, el cual también siguió aumentando con Menem, los que nos llevó a tener cada vez más déficit
y tener un agujero deficitario muy grande, el cual no podíamos por ningún lado sostener. Esto se da en la actualidad también, solamente que se le suma otro problema más, que es la alta emisión de moneda. En el último tiempo hemos tenido inflaciones de más del 40%, 50%, y cada vez tenemos más y más emisión. Si uno se ve en la actualidad, el Banco Central cuenta con 2 billones de billetes impresos en lo que fue en el año 2020. Esto nos lleva a pensar de que no solo que seguimos aplicando los mismos errores una y otra vez, sino que seguimos sin entender cuál es la solución para todo este problema.